Los pescadores solían navegar acá con la normalidad, pero después el agua casi desapareció de la laguna. Y hoy verificaremos cómo luce hoy en día la laguna más grande con el agua dulce en toda República Dominicana y si realmente se salvó. Hoy estoy en la Laguna Rincón, en Cabral, en el municipio que se encuentra a unos 30 minutos de Barahona. Luisín Alcántara Félix. Y bueno, estamos en Cabral. ¿Y mayormente qué ustedes pescan acá? Tilapia. ¿Cómo se ha cambiado la laguna durante los últimos años y cómo eso impactó a su trabajo? No, a veces se pone un poco difícil porque a veces baja, se seca y hay que volver a echarle agua para poder uno conseguir algo. A veces el pez se pone medio escaso, el pescado, porque el agua se va a veces por el canal de Cristóbal. Ahí que hay que hacer un trabajo, ponerle en la compuerta, ponerle una malla para que el agua no se vaya ni los peces. Eso es lo que hay que hacer aquí allá en Cristóbal. Muchos pescadores durante el tiempo cuando no había agua tuvieron que mudarse de la zona de Cabral, de La Lista, del Peñón o de Cristóbal para otros municipios donde hay posibilidad de pescar. Pero algunos tenían que mudarse más allá buscando otro empleo, como por ejemplo en el turismo. Entonces me dijo sobre la escasez del agua y eso impactó mucho a la comunidad. Sí. Afectó mayormente 4 municipios, que ahí está Cabral, La Lista, Cristóbal y Peñón. Tuvimos una escasez alrededor de mayormente 2 años. Estuvimos con la laguna seca y gracias le damos a Dios y al pueblo que nos apoyó hasta que tengamos la laguna a ese nivel que está hasta ahora. ¿Y cómo ustedes lucharon para tener de nuevo el nivel del agua como es ahora? Bueno, mayormente le estuvimos peleando al consorcio, que era el mayor problema que estaba pasando con el agua. Del 100% ellos tenían el 80% alimentando su caña. Entonces los pescadores que se mueran. Pero gracias a Dios, con la Cámara de Diputados y los senadores que bajaron a sacarse a Cabral, gracias a Dios luchamos hasta que tenemos, gracias a Dios, otra vez la laguna. ¿Y cuánto tiempo ustedes fueron sin agua, puedo decir así? Sí, bueno, mayormente estuvimos sin agua alrededor de 2 años y algo, casi 3. Casi 3 años sin poder de pescar. Mayormente tuvimos que emigrar hacia otro lago, tuvimos que emigrar hacia el lago Enriquillo, otra parte se fueron a la presa de Monte Grande y así. Estuvimos migrando. Entonces me imagino que mudarse de acá hacia, por ejemplo, Lago Enriquillo, eso es como 1 hora y media del camino. Entonces, ¿cómo ustedes podían vivir así durante 3 años casi? Bueno, mayormente nos íbamos de aquí hacia el Lago Enriquillo, nos íbamos los lunes y regresábamos los viernes. Esos 4 días que estábamos en el agua, cogiendo lucha y mala noche para uno sostener el sustento de vida. Lo que es más importante para la gente de esta zona, y no solamente digo sobre el Cabral, sino sobre otros municipios, es que esta agua da la vida a 4 municipios. Ahora los pescadores tienen trabajo. Su vida depende 100% del nivel del agua que está en la Laguna Rincón. Actualmente acá la vida de los pescadores es muy buena porque el agua vino de nuevo y ellos pueden trabajar, pueden mantener sus familias, además dar la comida a la comunidad. Para la mayoría de la gente me imagino que eso es como el único fuente del dinero, ¿verdad? Sí, mayormente la única fuente de dinero que tenemos aquí en Cabral, mayormente la laguna, que ahí que podemos allá para mantenerlo, gracias a Dios. Este año, ¿cómo usted lo ve? ¿Si es un buen año para pescar? No está bueno porque la laguna tiene mucha agua, pero el pez a veces se casa, a veces por tiempo, a veces hay mucho, a veces hay poco y así. El año pasado no había agua y... No, estaba seca. Sí, ya se llenó. ¿Cómo usted sobrevivió este tiempo? Si eso es su mayor ingreso, me parece. No, uno va y pesca, mucho va uno a Monte Grande, a la presa, van al lago así, y uno se mueve así buscándola donde hay. Este nivel del agua que tenemos hoy en día es como un milagro para toda la zona de Laguna del Rincón, porque sin esta agua
no hay posibilidad de pescar, no hay la manera de mantener muchas familias, cientos de pescadores. Acá hay como alrededor de 600 pescadores que viven de este lago, de la laguna Rincón, ¿verdad? Sí, mayormente sí. Entre Cabral, Peñón, La Lista y Cristóbal. Mira, señores, hay 4 municipios que viven de la laguna del Rincón. Es increíble. Bueno, llegamos al lugar de donde ya tenemos que ir a pie y a decir verdad, este camino me dio mucho estrés porque es bien estrecho. Son las 7 de la mañana y algunos salen para tirar sus chinchorros, pero ya hay mucha gente que ya ha vuelto a la ciudad de Cabral con su pesca de ayer o de la noche. Ellos empiezan como a las 5 por la mañana y en la casa ya están a las 7. Entonces ustedes pueden imaginarse qué tan temprano hay que estar acá. Mi nombre es Nilfredi Pérez Félix. ¿Cómo es todo el proceso de tirar el chinchorro? Bueno, nosotros traemos lo que le llamamos la yola, luego mira, los equipos aquí, nos montamos los chinchorros y empezamos a tirarlo. Hay 40, 30 minutos. Y luego vuelven acá, acampan, podemos decir así. Así, acampamos aquí y nos vamos mañana. Luego lo despecamos en la madrugada de mañana, en eso de las 5 de la mañana. Bueno, ¿ese es su único trabajo? No, yo trabajo en lo que se llama Yusenbol, aquí le decimos chirro. Ok, entonces eso es como algo adicional. Exacto, sí. Okay. Algo que, o sea, en verdad a uno le gusta la pesca porque esto es como un deporte. Lo que es muy interesante, el estacionamiento de las yolas no está por acá, en el punto de partida, sino más allá. Entonces todos quienes dejan su bote allá tienen que cruzar todo eso y entran por este desemboque. Bueno, y las yolas que usan los pescadores mayormente son hechas del pino porque es un material bien resistente, además me parece que es más ligero en la forma así. Todo ya listo, entonces los pescadores en sus yolas salen con el chinchorro para tirarlo allá en la laguna del Rincón. Lo más importante es que este trabajo se empieza bien temprano. Hay también alguna gente que pesca de un método tradicional, vamos a decir así, entonces usando solamente el anzuelo, pero los quienes quieren vender luego los pescados al mercado, por ejemplo, tienen que hacerlo a través del chinchorro. Y ahora usted me puede explicar qué hacen los muchachos acá. Aquí le decimos los chinchorros, eso son los tramayos, eso es para pescar en la presa. Esa es la malla, eso es lo que cogen la tilapia. Sí, ellos son los que cogen la tilapia ya. Esta es la red de pesca, que es que mayormente lo tendemos en el agua. Y luego las tilapias se van cogiendo. ¿Y ustedes lo hacen a mano? Claro que sí. Entonces todo eso hay que hacer. Eso pasa por un proceso. Luego están las trallas. Está la tralla de arriba y la tralla de abajo. Eso lleva una emplomadura y la boya, ¿sí? Que es para que la de arriba se quede arriba y la del plomo baje hacia abajo. ¿Y ahora cuánto tiempo eso dura para preparar toda la red? Bueno, tal vez en el día de hoy mismo se prepara eso. ¿Y cuántas veces ustedes tienen que cambiarla? Bueno, mayormente cada 15 días y cada un mes, así más o menos. Okay. Y también me imagino cuando, por ejemplo, el pez diablo daña. Sí, tenemos que guayarnos la mano y luego lo botamos hacia afuera para después darle candela. Y mira, como señor trabaja con la red, eso es una buena experiencia. ¿Y cuándo usted aprendió todo eso? Yo todo tiempo vivo de eso. Uno nace a veces de rama, que uno viene de familias que son de ahí, ¿me entiendes? Sí. Y ya uno tiene que aprender lo que son ellos, seguir la corriente, porque uno sabe lo que uno tiene que trabajar. Mira, eso es verdadero don.
Y en este lugar, como siempre, quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Como siempre, en la descripción dejo los detalles cómo unirse a los miembros del YouTube y Patreon. Entonces, ¿cuánto tiempo usted pasa para pescar diario? No, a veces no van diario. ¿No? No, van por a veces un momento, no diario. Vamos a suponer, van hoy, mañana no van y así. Así que te lo hacen. Sí. Entonces, ¿a qué hora sale de acá, de la ciudad? Un suponer hoy y regresan mañana. 24 horas. Sí, dura mucho. Eso parece como una cosita del museo. Acá tenemos un ejemplo de pez diablo o bagre y también la yola típica, pero esta es hecha de plástico, creo. En estas yolas los pescadores salen todos los días, cada 2 días, para pescar en la laguna del Rincón. Porque este pez es dañino, los pescadores lo traen con ellos cuando lo pescan y botan acá en la orilla. Ese es el pez diablo, le dicen, aquí le decimos el piscinero. El que es un pez negro que hay, que es que rompe los chinchorros y le daña la mano a los pescadores. Si ese pez no se acaba, eso no se acaba, eso está en el mundo. En la presa hay mucho, donde quiera están. ¿Y la gente no quiere comer este pez? No, no se lo come. Hay muchos, algunos sí, pero ese no. El único pez que hay en el agua ahora mismo es el único pez dañino. Ese acaba con la tilapia y acaba con los demás peces. No hay quien se lo coma porque Sí. tiene como espina. Sí, ese es malo, ese pez. No hay quien se lo coma. Se come la hueva de la tilapia. Entonces, eso es el bagre. Yo pensé que es otro pez. No, ese es el pez diablo. Le llamamos el limpiapiscina aquí. Sí. Ese es el bagre, el pez diablo. Ese pez es dañino. Ese pez acaba con la tilapia, acaba con las demás huevas de los otros peces. Se dan del tamaño. Porque tenemos acá un pececito, yo diría, algo bien pequeño. Sí. Pero hasta, Hasta ese tamaño llega, Mira. ese nivel. porque me imagino que la pequeña no hace tanto daño como la grande. Bueno, mayormente ese pez, desde que está chiquito, va comiéndose el bueno. Ya, Sí, entonces ese pez, el único pez que descalificamos que es ese. ok. Y no se come. No. Ok. Porque aquí hay mucho, aquí hay bozú, hay pez blanco, hay muchos peces aquí, hay mucho y guabina. Pero lo que más pega aquí es la tilapia. Hay un pez que le dicen el macho, otro le llamamos el roncador, uno le llaman el bozú, otro le dicen el kéquere y así, hay varios peces. Debe ser. ¡Ah! ¡Casi! Pero no, estoy seca, gracias a Dios. ¿Acá cocodrilos o no? No. No. Porque mira, el lago Enriquillo tiene cocodrilos. Sí, el lago Enriquillo tiene cocodrilo, tiene caimán, sí, y todo ese tipo de pez. El Peñón está allá en aquella cabeza de la parte de arriba, y Cristóbal está hacia aquí abajo, que es en el fondo. Entonces, hacia acá, a la derecha aquí, está la Alita, y luego Cabral, que es donde estamos, sí. Y todo eso tiene como 22 kilómetros, ¿verdad? Sí, 22 kilómetros más o menos. Miren, acá hasta la gente se baña en esta agua. Es bien lindo. Lo que es muy importante es que Laguna del Rincón da la comida para 4 municipios, el Peñón, el Cristóbal, la Lista y también a Cabral. ¿Quién es el que compra más pescado? ¿Son los lugareños o quizá los turistas? No, la que venden tilapia, ellas que la compran, se la compran uno los pescadores y ellas van y la venden. Así es que ellas se pueden sobrevivir. Sí. Pero si alguien quiere comprar directamente de usted, ¿es posible? Sí, le venden, sí, le venden. ¿Dónde la gente puede encontrarle? Y no sé, su número de WhatsApp quizá. 29-758-3722 en el llano, Cabral. Bueno, entonces ustedes venden por las cantidades. Por docena, 10 docenas, 15 docenas. ¿Y a cuánto ustedes venden? 500, 700, 800, hasta 1000, 400 y así, porque hay muchas que son grandes, son Eso, buenas. Bueno, Sí. depende del tamaño. El tamaño, sí.
¿Y los turistas llegan acá o eso es el lugar desconocido? Llegan de todos sitios del país. Ellos llegan hacia acá, hacia la laguna, vienen preguntando dónde queda la laguna Rincón y luego la dirección lo trae hasta acá. La vida de cientos de pescadores de la zona de Laguna del Rincón depende del nivel del agua en la laguna. Y si algún día de nuevo viene el problema con el nivel del agua, ellos van a perder otra vez su ingreso de la vida. Todo eso impacta mucho a la comunidad, a la economía y a cientos familias de los pescadores. Ahora ustedes tienen que escribirme qué les parece este lugar y el trabajo de los pescadores de Cabral, La Lista, Cristóbal y El Penón. ¿Creen que el problema se va a repetir o eso ya es una situación tranquila? Dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!